Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Cómo salvó Dios? ¿Cómo ha salvado Dios a la humanidad desde siempre? ¿Y cómo salva Dios en el Nuevo Testamento? ¿Y cuáles son las consecuencias o los resultados de uno ser salvo? El miércoles anterior hablábamos de el por qué el hombre tiene que ser salvo. El por qué tiene que ser salvo. Desde luego que Dios no obliga a nadie, pero sí está interesado que los hombres sean salvos. Dios no retarda su promesa. Algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Salvación es una palabra inclusiva del Evangelio. Y también la palabra, como dice Romanos capítulo 1, verso 16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Las palabras originales griega y hebrea, traducidas salvación, implican las ideas de ser liberado, liberación, seguridad y preservación, curación del mal o salud. ¿Cómo salvó Dios? ¿Cómo ha salvado Dios a la humanidad? La salvación se refiere, está por lo menos en tres tiempos. El Señor nos salvó, el Señor me salva y el Señor me salvará. En esos tres tiempos está la salvación. Primero, Él me salvó. El creyente ha sido salvo de la culpa del pecado, ha sido salvo. Jesús le dijo a la mujer, ve en paz y no peques más, ni yo te condeno, ve y no peques más. Entonces la salvación en primer tiempo, Él me salvó del pasado, de la vida pasada, de la culpa del pecado y de lo que yo hice antes de convertirme. Segundo, el cristiano está siendo salvo. El Señor me salvó, pasado, a través de la obra de la redención. El Señor me salva, presente, a través de la santificación. La santificación es un proceso que es lento, pero que es un proceso. La santificación no se produce de la noche a la mañana como un milagro. Es un proceso. Repito, Él me salvó a través de la redención. Dos, Él me salva hoy, en tiempo presente, a través de la santificación. Porque la santificación es algo progresivo, progresivo. Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El Salmo 1 habla de eso. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruta en su tiempo, y su hoja no cae. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Es decir, que el creyente está siendo salvado a través de la santificación, que es algo progresivo. Tercero, el Señor me salvará. Me salvará a través de la glorificación. Es decir, que este proceso de santidad que se lleva mientras estemos en este cuerpo, terminará con la glorificación del cuerpo. Por eso Pablo menciona la redención espiritual de nuestras almas, pero también menciona la redención de nuestro cuerpo, que se refiere a la resurrección de los muertos
Si hemos muerto, la Biblia dice que cuando Jesús venga resucitaremos primero. Si no habremos muerto, cuando suene la trompeta, los que estemos vivos seremos transformados. Ese es el proceso futuro de la salvación. Me salvará. Y el proceso de esta salvación culmina. Es allí precisamente cuando nuestros cuerpos sean glorificados o resucitados en la venida del Señor. Entonces, la salvación es por gracia, mediante la fe. Dice que la salvación es gratuita y completamente aparte de las obras de la ley. Pablo dice en Romanos capítulo 3, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las obras? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El orden divino es primero la salvación, después las obras. Uno tiene que ser salvo para tener obras. Usted no es salvo por las obras. Usted se salva para que haga obras. Mire usted lo importante del interés que Dios tiene en la salvación de la raza humana. Satanás se llevó una gran sorpresa porque esperaba que Dios tratara a Adán como lo trató a él. El diablo esperaba otra cosa, pero Dios le extendió a Adán cosas grandes. Satanás siempre pensó hacerle daño a la humanidad y vino y la engañó y la condujo al pecado. Pero Dios a Satanás no lo perdonó ni a sus demonios. Y eso era lo que el diablo esperaba también con Adán. Pero fíjese usted, hermano y amigo, 5 cosas que Dios le extendió a Adán en el paraíso después de haber pecado. Mire cómo es Dios de bueno para con la raza humana. Y que eso es lo que yo en esta mañana exhorto a la gente, amigo y hermano. Sálvese. Dios quiere salvarlo. Dios no quiere verlo a usted que se muera en pecado. Porque si usted se muera en pecado se pierde. El arrepentimiento es una orden. No es una opción. Es un mandato. Manda a todos los hombres a que se arrepientan, a que se conviertan, porque Dios no quiere que usted se pierda. En el paraíso, cuando el enemigo esperaba otra cosa, Dios le extendió a Adán misericordia. Misericordia. Quiere decir, misericordia quiere decir que no le dio a Adán lo que merecía. No le dio lo que merecía. Gracia. Le dio lo que no merecía. Gracia es cuando Dios le da a usted lo que no se merece. Lo redimió con la sangre de las víctimas. Lo justificó con las pieles. Los vistió. Y lo sustituyó con la vida de las víctimas. Y allí se establecen esas doctrinas. Cuando Adán fue destituido del paraíso, Dios lo destituyó y como un acto de gracia y de misericordia, para que Adán no tomara del árbol de la vida. Porque si Adán toma del árbol de la vida en la condición de pecador, se hubiese inmortalizado como un pecador. Y hubiese vivido eternamente en este cuerpo de carne lleno de pecado y de enfermedades. Pero Dios lo mandó, lo sacó del paraíso para que muriera, para que físicamente muriera. Para que ese cuerpo que se hizo mortal a consecuencia del pecado tuviera que pasar por el proceso de la muerte para que el hombre pudiera ver a Dios en otra dimensión que no sea en el cuerpo mortal. En el Antiguo Testamento, Dios luchó con Israel y estableció normas para redimir y para expiar los pecados del pueblo. A través de la redención de la sangre derramada por corderos en el día de la Pascua, según Éxodo 14, era una manera de cubrir al pueblo y de salvarlo. Había un día de expiación que cada año en Israel, que era un día en que había un sacrificio por los pecados del pueblo. El pueblo tenía que estar un día de ayuno especial y esperar a que se oficiara el sacrificio
que el sumo sacerdote hacía cada año por todo el pueblo y esperar la respuesta de Dios a través del sacerdote que entraba una vez al año con sangre de animales, la ponía en el propiciatorio y tenía que esperar la respuesta de Dios. Si la respuesta de Dios era positiva, el pueblo gozaba de bendición y de prosperidad material y de bendición espiritual por todo un año. Si la respuesta de Dios era negativa, como consecuencia el sacerdote moría en el lugar santísimo y también el pueblo tenía que esperar todo un año de maldición, de ruina espiritual y económica. Eso tenía que hacerlo Israel año tras año. A la iglesia del Nuevo Testamento no se le exige eso. David dice que Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Israel tenía que venir cada año al mismo ritual. Entonces, a la iglesia es un asunto totalmente diferente. Había un cordero en Israel que era enviado a tierra inhabitable y otro era sacrificado con el cual se rociaba el tabernáculo y también el pueblo. El sacerdote moría, era una respuesta negativa. Si sobrevivía, era una respuesta positiva. Quiere decir con ello que la culpa del pueblo era transferida. La culpa del pueblo era expiada o era cubierta. Había un perdón otorgado solo por un año. Solo por un año. ¿Cómo salvó Cristo la iglesia del Nuevo Testamento? Cristo salvó a la iglesia cuando Él tomó forma humana. Mire qué glorioso esto. Israel, sus pecados le fueron cubiertos a través de sangre de corderos. Pero para Dios salvar a la iglesia, tomar de todas las naciones un pueblo para su nombre, Él, Dios, se hizo carne, tomó forma humana, estuvo entre los hombres como hombre. Él, el Padre, se hizo hijo. Hemos dicho aquí los paralelos en la forma en que Dios utilizó su propia vida para venir a esta tierra en semejanza de hombre y a consecuencia del pecado, condenó al pecado en la carne. Él se hizo hombre. Estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Tomó nuestra semejanza, se convirtió en nuestro rescate. Él muere como nuestro sustituto y Él muere por nuestros pecados. Aparte de eso, muere voluntariamente. A mí nadie me quita la vida, dice Jesús, yo mismo la pongo de mí mismo. Tengo poder para entregarla y tengo poder para volverla a tomar. En el Salmo 22, que es un salmo mesiánico, hay unas declaraciones de lo que Jesús sufrió en la cruz para redimir una iglesia tomada de todas las naciones del mundo. El Salmo 22 es un salmo mesiánico que dice: fuertes toros de Basán me rodearon. Eso indica que los ricos del pueblo se lanzaron como leones contra un cordero indefenso. Fue derramado como aguas, sus huesos fueron descoyuntados, fue derretido como cera, su fuerza se secó, su lengua se pegó a su paladar, Dios lo puso en el polvo de la muerte. Perros me han rodeado. Se refiere a los gentiles que tuvieron parte en la muerte de Cristo. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Estoy leyendo el Salmo 22. Su piel fue encogida. Le quitaron su vestidura y la sortearon. Pide ser librado de la boca de los leones y de los cuervos del búfalo. Isaías 53 lo llama de esta manera, se le llama siervo. Ese siervo será prosperado, será engrandecido y será puesto muy en alto, pero tenía que pasar por las terribles consecuencias de la muerte y de la tortura. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Como raíz de tierra seca sin parecer ni hermosura, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, fue menospreciado,
como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Fue castigado por nuestros pecados. Como cordero fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores. Con los impíos fue su sepultura y con los ricos fue en su muerte. Se fue quebrantado y sujeto a padecimiento. Dice, estoy tomando el capítulo 53 de Isaías. Cuando haya puesto su vida en expiación, verá linaje y vivirá por largos días. Dice, quedará satisfecho y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Justificará mi siervo a muchos, tendrá parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Ese se constituye en el hombre fuerte que atando al enemigo le quitó las armas en que confiaba y reparte el botín. Ese Dios manifestado en carne derramó su vida hasta la muerte. Fue contado con los pecadores, llevó el pecado de muchos y oró por los transgresores. Entonces, la salvación que tenemos hoy no tiene precio humano, no tiene precio terrenal. Mire lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por los ángeles, esa es la ley, si la palabra dicha por medio de los ángeles recibió justa retribución a los que la violaron, ¿cuánto mayor castigo que pensáis vosotros que merecerá el que tuviera en poco una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Ahora, ¿de qué me salvó? Nosotros comúnmente decimos, el Señor me salvó del vicio, del pecado, del adulterio, del cigarrillo, de la borrachera, etc. Esos son consecuencias de la salvación. Pero decir de qué me salvó el Señor va mucho más allá de habernos librado de la borrachera y del vicio. Mire, Él me salvó de la ley. ¿Por qué de la ley? Porque la ley fue la cárcel de 10 barrotes en donde Dios metió a toda la humanidad. La ley no tenía promesa de salvación. La ley nos condenó. La ley era la sentencia de Dios. La paga del pecado es muerte. La ley sentenció a todo ser humano a la muerte. La ley. Pero la paga del pecado es muerte. En esa situación estábamos nosotros, porque somos, capítulo 6, verso 4 de Romanos, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 2. Cristo me libró de la maldición de la ley. Cristo nos redimió, Gálatas 3:13, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. ¿En qué consiste la maldición de la ley? Deuteronomio capítulo 28, versículos 15 y al terminar el capítulo, ahí hay 84 maldiciones que el Señor profirió contra aquellos que no obedecían la ley. Entonces, a mí Cristo me libró de la ley y me libró de la maldición de la ley. Tercero, a mí me libró el Señor del pecado. De la manera que Hebreos 9:26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Cristo en la cruz me libró a mí del pecado, me salvó del pecado. Cuarto, me salvó del mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La salvación me libró de la muerte. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. De la muerte,
yo tengo que morir, humanamente tengo que morir, pero no voy a morir en la muerte eterna, que es la segunda muerte, que es la condenación. Habremos de morir como cualquier ser humano, pero la ventaja aquí es que habremos de resucitar para una vida incorruptible de gloria en la presencia de Dios. Cristo me salvó del diablo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Usted no está bajo el dominio de Satanás. Cristo en la cruz, con su muerte en la cruz, en su cuerpo de carne, condenó al pecado en la carne, venció a Satanás en la carne. Y ahora dice la Biblia, para librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo me salvó del infierno, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cristo me salvó de la gran tribulación. Dice el apóstol Pablo, debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos míos, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, porque Dios no nos puso para ira, no, sino para salvación. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, otra cosa que Él nos salvó de las enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cristo me salvó de la ira de Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene Espíritu de Cristo, no es de él. Dice también Romanos capítulo 5, versículo 5, que con su muerte nos libró de la ira. Cristo me salvó de las transgresiones. Cristo quitó la pared intermedia de separación que había contra nosotros, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. El acta de los decretos era la ley. Cristo me salvó de las enemistades. Dice Efesios capítulo 4 que a través de su muerte en la cruz hemos sido librados de las enemistades. Cristo me libró de la cautividad, del infierno y del pecado. Me libró de la tentación. Por tanto, debía ser semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote para socorrer a los que son tentados. Cristo con su muerte en la cruz me salvó del trono blanco. Los cristianos que han creído en el Evangelio han sido salvos. No tendremos que comparecer ante el trono blanco, no, porque la salvación nos cubre, la salvación nos reconcilia, la salvación nos libra, la salvación nos garantiza el cielo, la salvación nos libra de la ira del diablo. Ahora, ¿para qué me salvó, hermano y amigo? ¿Para qué me salvó? Que es un hecho bien importante. Me salvó para justificarme, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Para qué me salvó? Para destruir el cuerpo del pecado, para que después de la resurrección Dios se glorifique en nuestras vidas y salgamos a recibir a Jesús con un cuerpo totalmente nuevo. Cristo me salvó para que seamos de otro. Dice la Biblia, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de llevar fruto para Dios. ¿Para qué me salvó? Para revelar la justicia de Dios en nosotros, porque la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Para qué me salvó? Para que seamos glorificados
Y si hijos, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Me salvó para que seamos glorificados. Nos salvó para que seamos hechos imagen de Cristo, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Me salvó para librarme del presente siglo malo. Me salvó para librarme de la ley. Me salvó para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles que estábamos perdidos, pero mediante la salvación hemos alcanzado las promesas hechas por Dios a Abraham. Nos salvó para que fuésemos santos y sin mancha, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Efesios 1:4. Nos salvó para que fuésemos adoptados hijos suyos. Dice Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nos salvó para que seamos alabanza de su gloria. Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Nos salvó para que tengamos herencia. Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, para alabanza de su gloria, alabanza de su gloria. Óigame, hermano, no piense que Dios lo salvó simplemente para que dejara el cigarrillo o para que dejara la prostitución. No, hay muchas cosas grandes por las cuales Dios lo salvó a usted y Dios me salvó a mí. Me salvó para darme esperanza. Me salvó para que seamos hechura de buenas obras. Me salvó para acercarme a Dios. Nos salvó para hacernos de judíos y gentiles un solo y nuevo hombre, aboliendo en su carne las enemistades de la ley. Me salvó para reconciliarme con Dios. Me salvó para abrir el camino a Dios, por el camino nuevo y vivo que Él nos trazó a través del velo de su carne. Me salvó para que fuésemos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, para que fuésemos el misterio de su voluntad que no conocían en el Antiguo Testamento. Me salvó para que fuese santo. Me salvó para quitar el cuerpo de la humillación, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Me salvó para librarme del temor de la muerte, y me salvó para abrir un camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo de su carne. Es decir, aquí le menciono solamente algunas. En la Biblia hay 107 riquezas de su gracia que están incluidas dentro del programa de la salvación. A la luz de estos puntos que les he mencionado, es importante saber entonces, no podía haber iglesia en el mundo constituida como está, con las diferentes características y recogidas de todas las naciones del mundo. No podía haber iglesia sino hasta que Cristo muriera en la cruz, porque su relación, la muerte de Cristo era la garantía para que existiera una iglesia. No podía haber iglesia sino hasta que Cristo resucitara de los muertos para proveerla de la vida y de la resurrección. No podía haber iglesia sino hasta que Cristo hubiese ascendido a las alturas para llegar a ser cabeza de la iglesia, porque Cristo es cabeza de la iglesia. La iglesia es la nueva creación. La iglesia es el cuerpo de Jesús, donde Él es la cabeza. No podía haber iglesia sino hasta que hubiese derramamiento del Espíritu Santo, y para que hubiese derramamiento del Espíritu Santo, Jesús tenía que ir a la cruz, ir a la tumba y resucitar. Por lo tanto, la iglesia es el resultado de su muerte, sepultura y resurrección, y la salvación. La salvación es el sello de la muerte, sepultura
y resurrección de Cristo. Y finalmente, el apóstol dice que el sello final de la salvación es cuando seamos glorificados, cuando tengamos que pasar por un proceso de purificación, siendo purificados como el oro, como se purifica el oro, así mismo sea purificar nuestras almas cuando seamos llevados a la presencia de Dios después de haber pasado este proceso. Mire, amigo y hermano, de nada le sirve a usted si granjeare todo el mundo y perdiere su alma. Su salvación vale más que todos los tesoros del mundo. El rico vivió en placeres, en orgías, dinero por todos lados, pero murió y su alma se perdió. Su alma, hermano y amigo, vale más que su plata, que su fama, que sus diplomas, que sus pergaminos, que todo lo que usted tenga, porque lo que usted tiene aquí es pasajero. Su vida y la mía es como la flor del campo, que pasó el viento por ella y él se secó y su lugar no la conocerá más. Su vida aquí en la tierra y la mía es hojarasca, pero la que viene, la vida eterna, esa es la que hay que cuidar y la que hay que preservar y la que hay que buscar hoy, ahora que estamos vivos. Lo demás es basura, lo demás es temporal, lo demás es como hierba que se seca, pero su alma es eterna y tendrá que vivir para siempre, o en el cielo o en el infierno.